And that's your biggest worry? Yes, any kind of virus, but most probably something similar to influenza. Because of air travel? Through the air. Coughing. I'm sorry, I meant people on planes. That was something you described in your book. Yes, a new virus in Madagascar, say, could be in Chicago within a matter of weeks, and we end up with a global pandemic. Pan meaning all, the whole world becomes sick all at once. And Dr. Newman, you're also an epidemiologist. I presume the prospect of a viral pandemic keeps you up at night as well? No. No? No. All right, well, that's our show. No, mankind has been at war with the virus from the start. Sometimes millions of people die, as in an actual war, but in the end, we always win. But you, just to be clear, you do think microorganisms pose a threat? Oh, in the most dire terms. Bacteria? No. You like saying no? Yes. Not bacteria, not viruses, so... Fungus. Yes, that's the usual response. Fungi seem harmless enough. Many species know otherwise, because there are some fungi who seek not to kill, but to control. Let me ask you, where do we get LSD from? Where do you get it from? It comes from ergot, a fungus. Psilocybin, also a fungus. Viruses can make us ill, but fungi can alter our very minds. There's a fungus that infects insects, gets inside an ant, for example, travels through its circulatory system to the ant's brain, and then floods it with hallucinogens, thus bending the ant's mind to its will. Fungus starts to direct the ant's behavior, telling it where to go, what to do, like a puppeteer with a marionette. And it gets worse. The fungus needs food to live, so it begins to devour its host from within, replacing the ant's flesh with its own. But it doesn't let its victim die, no. It keeps its puppet alive by preventing decomposition. How? Where do we get penicillin from? Fungus. Dr. Schoenheis, you're in distress. Fungal infection of this kind is real, but not in humans. True, fungi cannot survive if its host's internal temperature is over 94 degrees. And currently, there are no reasons for fungi to evolve to be able to withstand higher temperatures. But what if that were to change? What if, for instance, the world were to get slightly warmer? Well, now, there is reason to evolve. One gene mutates, and an Ascomycetia, Candida, ergot, Cordyceps, Aspergillus, any one of them could become capable of burrowing into our brains and taking control, not of millions of us, but billions of us. Billions of puppets with poisoned minds, permanently fixed on one unifying goal: to spread the infection to every last human alive by any means necessary. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. So if that happens... We lose. We'll be back. The Last of Us es una serie de videojuegos ambientada en un mundo postapocalíptico, donde Joel se une a Ellie en un viaje en busca de la cura frente a una plaga mortal. Esta plaga es causada por la infección de un hongo del género Opiocordyceps. Opiocordyceps es un género de hongos parásitos de insectos descritos por primera vez en 1859 por Alfred Russel Wallace, naturalista británico compañero de Charles Darwin. Dentro del género destaca la especie Opiocordyceps unilateralis, que sirvió de inspiración para el desarrollo de The Last of Us. Opiocordyceps unilateralis se encuentra fundamentalmente en climas tropicales y establece su infección sobre una tribu de hormigas carpinteras llamadas Camponotini. La patogénesis que provoca su infección es tan llamativa que recibió el mote de el hongo de las hormigas zombie, pues esta se caracteriza por una alteración en el comportamiento de las hormigas infectadas. En la etapa inicial del ciclo biológico, el hongo libera esporas que quedan adheridas a la superficie de la hormiga cuando ésta vaga por el suelo. Estas esporas producen una degradación del exoesqueleto hasta que poco a poco consigue entrar en su organismo. Entonces, Opiocordyceps se distribuye a través de su sistema circulatorio, por el cuerpo de la hormiga hasta que alcanza la cabeza, donde toma posesión tanto del sistema nervioso central como de la musculatura asociada a la mandíbula. Allí, el hongo germina e inicia su crecimiento, formando hifas que invaden el tejido del hospedador. Para ello, deberá consumir parte de los nutrientes y tejidos cercanos, con lo que primero se observa una pérdida de tejido muscular. En segundo lugar, Opiocordyceps empieza a secretar un conjunto de compuestos alucinógenos que alteran la señalización nerviosa y le permiten manipular el movimiento de las hormigas. El movimiento de una hormiga infectada se describe como un desplazamiento con convulsiones muy frecuentes, lo que le da el aspecto de zombie, y además adquiere un comportamiento atípico, donde la hormiga
plenamente poseída, se dirige hacia las hojas de los árboles cercanos hasta que alcanza el corazón de una hoja. Allí sucede lo que se conoce como el death grip o agarre de la muerte. En el death grip, la hormiga muerde la hoja con tanta fuerza que queda fijada en esa postura de por vida, impidiendo que el animal caiga del árbol. A su vez, el hongo termina por invadir y destruir la musculatura de la mandíbula, por lo que no hay vuelta atrás. Cuando esto sucede, Ophiocordyceps recibe la señal última que le insta a colonizar el resto del cuerpo de la hormiga, sustituyendo todos sus tejidos por hifas. Pero esto no es todo. Lo que, en mi opinión, ha llevado a cautivar a los desarrolladores de The Last of Us es la fase final de la infección. En este último paso se describe como un órgano con aspecto de tallo crece de la cabeza de la hormiga a modo de antena. Este es el órgano reproductor del hongo, y gracias a la altura a la que trepó la hormiga, es capaz de liberar esporas en un radio suficiente para infectar al resto de hormigas vecinas. Cuando este ciclo tiene lugar en las proximidades de un hormiguero, se termina por generar un cementerio de hormigas en la vegetación cercana. Una imagen desoladora que nos hace cuestionarnos. ¿Y nosotros? ¿Podríamos acabar igual? Pues veamos. Desde el principio de la serie, The Last of Us aporta un conjunto de razones por las que podríamos preocuparnos. Estas, aunque ficticias, tienen cierto respaldo gracias a un buen asesoramiento científico de la serie. En la primera secuencia del capítulo piloto se refuta la posibilidad de que se produzca una infección en humanos, luego que los hongos crecen en un rango de temperaturas entre los 20 y 35 grados Celsius, de forma que la temperatura corporal humana dificultaría mucho su supervivencia, lo cual es cierto. Como contraargumento, propone que estas especies podrían sufrir un proceso de adaptación a un rango superior de temperaturas como consecuencia del calentamiento global. De este modo, la temperatura corporal humana entraría en el rango de crecimiento óptimo. Esta hipótesis es más que plausible, pues es un hecho que ya se aprecia en multitud de especies vegetales, forzadas a adaptarse a cambios en el clima. Por otro lado, la serie dibuja una situación en la que la infección, de suceder, sería imposible de combatir. Esto lo justifica argumentando la gran capacidad defensiva que presentan muchos hongos. Esta defensa no solo les protege de la acción del sistema inmune del hospedador, sino también de otros parásitos que puedan aprovecharse de la infección. La serie nos propone un ejemplo que nos resulta muy familiar, la penicilina. Este compuesto es secretado por un hongo y nos ha servido a los humanos como principal antibiótico durante décadas. Pero este no es un hecho aislado. En el género Ophiocordyceps encontramos múltiples compuestos que se han caracterizado por su posible acción farmacológica, para combatir procesos tumorales, autoinmunes e incluso contra la malaria. Incluso podemos apreciar un proceso de fortificación del exoesqueleto de las hormigas infectadas, de forma que aumenta su protección frente a agentes externos. Por último, la serie planta la semilla del terror psicológico cuando describe de forma exhaustiva la manipulación de las hormigas que termina por convertirlas en zombies. De forma similar a lo que hace con la penicilina, utiliza el ejemplo del LSD para ilustrar el potencial alucinógeno de los hongos. De esta forma, asegura que una infección por hongos acabaría en la posesión completa de la persona. ¿Y qué hay de realidad en todo esto? Si bien los argumentos que nos da la serie no son del todo incoherentes, la biología detrás quizás sea más compleja. Primero, cabe destacar que, a pesar de su reciente descubrimiento, estas hormigas no han adquirido recientemente la capacidad de manipular a su hospedador. En Alemania, existe un fósil de una hoja con unas marcas en forma de mancuernas, que son características del death grip de las hormigas, y esta data de hace 48 millones de años. A su vez, estudios recientes de estas especies han confirmado una relación muy estrecha entre patógeno y hospedador, donde la infección de Ophiocordyceps sobre hormigas similares llega a ser letal, pero no produce alteraciones neurológicas. Y, además, se han visto diferencias morfológicas significativas entre especies de este género. Estas buscan especializar la infección sobre un único hospedador. Por un lado, es necesario un largo periodo de adaptación y coevolución entre patógeno y hospedador, y por otro, se observa que no hay presión evolutiva para que el patógeno cambie de hospedador. Igualmente podemos señalar las claras diferencias anatómicas y fisiológicas entre el sistema nervioso de una hormiga y el de un humano. Esto no excluye que los compuestos liberados por hongos no puedan tener efectos sobre el cerebro humano, pues de ahí las drogas como el LSD. Pero sí se puede estimar que el control sobre el comportamiento de un humano diste mucho de los mecanismos que utilizan los hongos para controlar las hormigas. Al fin y al cabo, diferencias morfológicas mínimas entre humanos y otros homínidos ya ofrecen cambios más que relevantes en su comportamiento y capacidades mentales. Por último, mirando el presente, la mayoría de infecciones por hongos en humanos tienen una patogénesis restringida a tejidos como mucosas y la piel, sin manifestaciones neurológicas aparentes. Con todo ello, quizá el escenario que dibuja The Last of Us como origen y causa de una pandemia que colapse la civilización humana está lejos de una realidad. Pero como bien afirma Craig Mazin, coproductor de la serie, todo lo que sugieren sobre lo que puede hacer un hongo lo llevan haciendo desde siempre en la vida real.